Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido, muy agradecido con el Señor porque grande es su misericordia, grande es su amor para cada uno de nosotros. Le saludo desde aquí, donde nos encontramos de tiempo en soledad, aquí en Colombia. Estaba leyendo una palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 1, y quiero compartirlo con usted. Dice la palabra del Señor: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Qué hermoso mensaje y qué profundo mensaje desde la perspectiva de Dios. A veces nosotros somos hasta medios gnósticos al predicar una palabra. Es como que le buscamos ciertos métodos para que Dios hable al pueblo, y Dios tiene un mensaje sencillo, tan sencillo que la gente descree de él por cuanto es un mensaje sencillo. Hace momentos leía que dicen que mucha gente dice que la Biblia es un cuento, es un libro de cuento. Y si es un libro de cuento, ¿por qué lo prohíben en tantos países? Porque al Principito lo han leído en todos los países. Caperucita Roja la han leído en todos los países y sin embargo no lo prohíben. Pero a la Biblia sí la prohíben. ¿Será que es una verdad que Satanás, el diablo, no quiere que se sepa? Entonces, basado en esa verdad es que vamos a hablar esta palabra hoy. Marvin Jonathan López Agustín, te bendigo, varón. Mi hermana Caro Acevedo, te bendigo. Rubén Viñe, abrazo grande, varón de Dios. Elías, conocemos la historia. Elías venía de presentarse delante del rey con una palabra poderosa, haciendo una declaración casi hasta, podríamos decir que hasta ofensiva hacia el rey, desafiante, parándose delante de un rey que tenía la capacidad para matar al que sea, parándose delante de un rey que tenía la capacidad para decretar su vida y su muerte, desafiante con una palabra,
declarando que Jehová el Señor vivía y Él era su representante, Él era su voz. Y desafiando a la religión de entonces. Desafió a la religión de entonces. Porque los profetas de Baal y de Acera eran la religión de entonces. La religión que Israel seguía, la religión que Israel sostenía. Jason Flores, te bendigo, hijo, Dios te bendiga. Luis Abel Mena, abrazo grande. Hoy vivimos un tiempo poderoso en Dios, donde podemos ver una cierta religión. No estoy hablando, quiero que se entienda esto, esta palabra es para los hijos de Dios, es para los evangélicos. No hablo del mundo, ni hablo de los católicos, ni de los... No. Hablo de los que leen la Biblia, que son los evangélicos. La Biblia fue escrita para que nosotros tengamos una guía. Entonces, ella nos enseña. Elías se encuentra en una situación cumbre, donde su ministerio hace una explosión. Saludo a Julio César Ortiz. Donde su ministerio hace una explosión. Ese ministerio declara una palabra profética poderosa. Y hay una restauración del altar de Dios de por medio. Podíamos decir que Elías estaba bajo la supervisión de Dios y estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Elías había pasado por todo un proceso. Había pasado por el proceso de la dependencia de Dios. Cuando Dios mandaba a los cuervos para que le den de comer, siendo que las escrituras declaraban, las escrituras decían que el cuervo era un animal inmundo, pero él comía de lo que el cuervo le traía. Imagínese el poder de Dios manifiesto en ese ave de rapiña que come carroña. ¿Cómo haría para traer la carne y no comérsela? Cuando Dios determina algo para tu vida, Dios hará lo imposible para que en tu vida se cumpla. A Dios no se le termina el poder. Yo quiero hablarle en esta hora a personas que no han entendido que a Dios no se le termina el poder. Que Dios sigue siendo sobrenatural. Que Dios sigue manifestando su gloria de manera sobrenatural. Que Dios no necesita que tú veas y que tú razones lo que ha de acontecer. Tú no puedes imaginar tu milagro. Tú no puedes saber cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará. Imagínese a un cuervo que come carne, carroña. Traer carne sin comérsela para que Elías pueda comer. Por orden divina, porque todo se sujeta a la voz de Dios. Saludo a mi hermano Domingo Carrasco, a Manuel Pérez, abrazo grande, varón de Dios. Quiero que usted tome conciencia de esto. Elías fue sostenido sobrenaturalmente por una viuda que estaba prácticamente indigente, se estaba muriendo. No tenía dinero, no tenía para comer. Dios lo comenzó a Elías a tratar en lo sobrenatural. Lo comenzó a llevar a una vida sobrenatural porque lo estaba preparando para la gloria. ¿Cuánto alaban a Dios aquí? Silvia Chazarreta, te bendigo, amada. Dios te está preparando de manera sobrenatural para llevarte a la gloria. Dios no puede entregarte la gloria, llevarte a un estado de gloria, si tú no estás preparado para recibir semejante acción de poder en tu vida. Dios necesita que tú seas preparado. Tú le preguntas a Dios por qué está pasando lo que está pasando, por qué tanta dificultad, por qué esto. Pero si tú te pones a pensar y a analizar, vas a darte cuenta
que de manera sobrenatural has sobrevivido este tiempo. De manera que no sabes cómo, pero has sobrevivido. Porque Dios te está enseñando algo. Yo te voy a decir algo. Para la gente que tiene problemas económicos, escuche esto. Dios te ha llevado y te ha moldeado para que tu problema económico, cuando sea resuelto, no haga que tú salgas de la cobertura de Dios. Para que tú no pierdas esa cobertura de Dios. Usted tiene que entender, mi amado hermano, que es muy importante que usted sea direccionado por el Espíritu Santo, moldeado por Dios, llevado al horno donde el crisol trabaja con tu vida, para prepararte para la gloria que Dios quiere entregarte. Dios no puede entregarte riquezas si tú eres una persona que no ha sido moldeado para que esas riquezas no te aparten del camino de Dios. Porque hay un propósito de Dios para tu vida. Porque Dios tiene algo para ti. Dios no va a permitir que tú te pierdas. El Señor le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haga contigo lo que he dicho que haré contigo. Hay una palabra sobre tu vida. Dios declaró una palabra sobre tu vida. Dios profetizó una palabra sobre ti. Y Dios no te va a dejar hasta que haga lo que ha dicho que ha de hacer contigo. Dios no va a dejarte hasta que no haga lo que declaró, profetizó sobre tu vida. Para eso tiene que preparar tu vida. Para eso tiene que llevarte, aleluya, al estado en que tú seas un hombre, una mujer con una capacidad de absorber la gloria que Dios va a traer sobre tu vida. Recuerda la palabra profética de Dios. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios lo tenía que preparar a Elías para el campo donde lo llevaba. ¿Por qué? Porque leemos en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Cuando tú eres un hombre sujeto, una mujer sujeta a pasiones, Dios tiene que formar y moldear el carácter. Escuche esto. ¿Qué significa? Yo te voy a declarar sobrenaturalmente y por revelación qué significa ser un hombre sujeto a pasiones o una mujer sujeta a pasiones. No es lo mismo una persona que nace en el Evangelio, una persona que toda la vida y viene de cuna evangélica. No es lo mismo alguien que nació en el Evangelio que aquel que viene del mundo, que aquel que fue arrebatado del mundo. Pastora querida María Vargas, te bendigo, abrazo grande, sierva del Señor. No es lo mismo el que nació en una cuna evangélica que aquel que viene del mundo. El que viene del mundo viene sujeto a pasiones, conoce lo que son las pasiones. Cuando un joven o una jovencita no ha conocido tener intimidad sexual, no lo atrae tanto, más allá únicamente, obviamente, si está fuera de Dios, pero estando en Dios, no lo atrae. Ahora, la persona que sí conoció es diferente. Si ha estado en el mundo, es diferente. Gerlin Bermúdez, te bendigo, hija, abrazo grande. Es diferente porque ya conoce. Eso es el sujeto a pasiones. Elías era un hombre al que vino a servir a Dios de grande, como usted y como yo. Gina Martínez, te bendigo. Ezequiel Falcón, abrazo grande. Vinieron de grande. Ana Margarita Farías Carrasco, abrazo grande. Cuando usted viene del mundo es muy diferente a la persona que ha estado siempre en el Evangelio. Entonces, nosotros somos personas sujetas a pasiones, como Elías. Entonces Dios tenía que formarlo a Elías, tenía que ir puliéndolo para que Elías estuviera preparado para la gloria. Recuerde que Elías fue arrebatado y en el monte de la transfiguración Elías y Moisés se le presentaron a Jesús. Estaba destinado para la gloria.
Elías era un hombre escogido para la gloria, como tú has sido escogido para la gloria. Porque voy a darte una revelación. El monte de la transfiguración representa a los que en Cristo Jesús, los que tienen un encuentro con Jesucristo. Y tú y yo fuimos escogidos en el Señor, fuimos escogidos en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en el monte de la transfiguración, viendo cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos escogidos para gloria. Santo es el nombre del Señor. Escuche esto. Elías fue preparado allí en el río, en el arroyo de Querib. Fue preparado con la viuda de Sarepta, una mujer desterrada, una mujer prostituta, una mujer que se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque había sequía y hambre en todo el lugar. Esta mujer dependía de lo que le daban los hombres que tenían relaciones con ella. Usted se pregunta, ¿y cómo yo sé esto? Dice que estaba en las puertas de la ciudad. En aquel entonces, en el tiempo de Elías y en otros tiempos relativos a la palabra de Dios, a las puertas de la ciudad echaban a las prostitutas, a las viudas que las hacían prostituir y las mandaban a esos lugares. Entonces, esta mujer era una mujer que había sido rechazada. Yo quiero hablarle a una mujer en este momento que se ha sentido rechazada, que le han querido cargar su pasado, que le han querido otorgar títulos de su pasado. Yo quiero decirte que el Dios de gloria, aunque el mundo diga cuando vea tu corazón, un corazón para Dios, porque voy a decirte algo. Dios le dice a Elías, yo ya he dado orden a una mujer. Nadie puede recibir una orden de Dios a menos que tenga un corazón para Dios. Esta mujer tenía un corazón para Dios. Y Dios le está hablando a una mujer en esta hora. Y le va a hablar a una mujer cuando esté viendo este video que tiene un corazón para Dios, pero por alguna razón el mundo la ha apretado, la ha oprimido de tal modo que no le ha permitido desarrollar su ministerio. La viuda de Sarepta tuvo un ministerio que muy poca gente entendió, pero que sí entendieron las mujeres que servían a Jesús. Alábele que Él vive. Cuando tú sirves a un hombre de Dios, cuando tú eres una mujer que sirves a los hombres de Dios, tú eres una mujer virtuosa, eres una mujer como la tsunamita, a la que cuando todo pase, Dios te va a devolver 1000 veces más de lo que te quitó el diablo. Yo profetizo sobre tu vida que cuando tú eres una mujer de reino, tú entiendes que servir a un hombre de Dios es reino. Cuando tú abres las puertas a un hombre de Dios es reino, y Dios ha de glorificarse en tu vida. Dios traerá sobre tu vida poder, unción, milagros, porque el Dios de gloria no le debe nada a nadie. Sobrenaturalmente trajo la provisión sobre la viuda de Sarepta. La provisión vino a la viuda porque la viuda sirvió al hombre de Dios. Muchas veces no se entiende esto. Saludo a mi hija, la profeta Mariana Ropero. Abrazo grande, amada, que la paz sea contigo. Escuche esto. Yo me recuerdo alguna vez, le dije a una persona, a una hermana en Cristo, que ella era la viuda de Sarepta para mí. Y ella se enojaba porque pensaba que yo le decía que yo me iba a aprovechar de ella. Hablo de mi esposa. Y yo le decía, vos no entendés, vos sos una mujer de bendición, pero no entendés. Porque cuando tú le provees a los hombres de Dios, cuando tú provees para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios, cuando tú eres una mujer que tu ministerio es abrir una puerta, Dios trae provisión sobrenatural sobre tu vida. Dios rompe los esquemas religiosos. Entonces, quiero decirle a la persona que está ahí atrás que por favor, gracias, muy amable. Quiero decirle algo, escúcheme. Usted necesita entender esto, porque hay un mensaje para tu vida. Tú no estás conectado ni vas a ver este video porque sí, porque esto no es azar, esto es gloria de Dios.
Elías fue preparado hasta el momento en que llegó y que restauró el altar de Dios. Dios está llamando a gente a restaurar el altar de Dios. Cuando Elías restaura el altar de la adoración. Elías restaura el altar del sacrificio. Y Elías restaura el altar de la ofrenda. Porque tanto la ofrenda como la adoración y el sacrificio van unidos en el altar de Dios. Reciba esto en el nombre de Jesús. Hay personas que dicen, no. A mí Dios no me puede pedir tal cosa. Dios no te pide nada. Pero uno tiene que darle porque uno entiende lo que significa ser un hombre de Dios, una mujer de Dios que está caminando hacia la gloria del Rey. Chechi Aedo González desde Chile, te bendigo, amiga. Un abrazo grande, que la paz sea contigo tanto tiempo. Escúcheme. Es importante que usted entienda esto. Elías comienza a edificar, a restaurar el altar, y lo primero que hace, le pide ofrenda al pueblo. ¿Qué ofrenda le pide? Grano, le pide grano, alimento. Cuando había sequía de 3 años y escaseaba, había hambre. Le pidió lo imposible. Luego, habiendo sequía, le pidió agua. Alabe lo que él vive. No solamente eso, sino que trajeron animales para sacrificar. Había hambre. ¿Usted está entendiendo esto? Cuando Dios te pide lo imposible, tú siempre cuestionas a Dios. Cuando Dios te pide que hagas algo, que sacrifiques algo, tú cuestionas a Dios. Y no entiendes el poder de Dios que hay en aquel que sacrifica para el Señor. Alábelo. Dier Alvites, te bendigo. Mira, no puedo pronunciar bien tu nombre, está medio complicado acá. Pero te bendigo. Ayer estuviste conectado o conectada, no sé bien. Así que te bendigo. Un abrazo grande. Escúcheme. Dios le pidió lo imposible. Saludo a mi hija Noelia Fernández, la pastora está allí conectada. Un abrazo grande. Dios le pidió lo imposible a través del profeta. Y muchas veces cuando Dios nos manda a hacer un acto profético en una palabra, que queremos soltar una palabra de gloria, decimos, bueno, hermano, venga, selle la palabra. Ay, está pidiendo dinero. Porque no entendés reino, no sabés lo que significa reino. El reino tiene una llave, esa llave significa dar. Cuando tú te sacas de tu mente, te despojas de toda adoración a los Baales, adoración al dinero, y tú le ofrendas sacrificio a Dios, la gloria de Dios desciende, el fuego de Dios desciende, y hay algo poderoso, hay una restauración en tu corazón, hay una restauración en tu vida, hay una restauración en tu ministerio. Bendigo a la hermana Mara Siria, abrazo grande, amada. Tenemos que comprender que Dios le estaba enseñando a Elías para que él pudiera hacer ese sacrificio de restauración. Él tenía que entender que primero lo tuvo que llevar a que dependiera de una viuda pobre y miserable, a que dependiera de los cuervos, para que entendiera que Dios es sobrenatural, porque él no iba a poder hacer el acto profético de restaurar un altar si no entendía la gloria de Dios. Alábele. ¿Cuántos de los que están conectados, cuántos de los que van a ver este video no entienden la gloria de Dios? Porque nos basamos en lo que ven nuestros ojos naturales. Nos basamos en lo que estamos viendo, lo que ven nuestros ojos. Dios no se mueve por lo que ves. Dios no se mueve por lo que tú sientes. Ni siquiera Dios se mueve por lo que crees. Dios se mueve por la fe que tú tienes. Porque no es lo mismo creer que tener fe. Los demonios también creen. Pero la fe es activa. La fe se pone por obra. Alábele ahí donde está. Dele gloria. Como dice un apóstol amigo mío, el apóstol Horacio Vallejo, dice, diga gloria a Dios, aleluya, o ay, 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 pero diga algo. Aleluya.
Es necesario. Dios le está hablando a alguien que tiene que salir de su religión. Dios le está hablando a alguien que tiene que romper sus esquemas religiosos para comenzar a caminar en lo sobrenatural. Amados, la lógica no tiene nada que ver con la fe. Como siempre digo, la lógica dice que 2 por 5 es 10. Y la fe dice que 2 por 5 es 5.000. Reciba eso. La lógica dice que el agua no podía sostener a Pedro. La fe dice que por la palabra caminó sobre las aguas. Dios le está hablando a alguien que tiene que caminar sobre las aguas, tiene que dejar de ser tan terrenal para comenzar, aleluya, a poner el corazón en las cosas de arriba. Alabado sea Dios, en las cosas del cielo. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, la palabra dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Dios te ha capacitado, te ha dado un poder sobrenatural para caminar por fe. Pero caminar por fe no es caminando razonando. El razonamiento no tiene nada que ver con la fe, mi hermano. Si Elías se ponía a razonar, no iba a poder restaurar el altar, porque ¿cómo le voy a pedir un toro? ¿Cómo le voy a pedir grano? ¿Cómo voy a pedirle agua? Hay sequía, hay hambre. Iba a ponerse a razonar. Yo me recuerdo una vez, hace bastantes años, yo soy de La Pampa, en Argentina, una provincia en el centro del país. Iba a predicar a Buenos Aires, a la capital federal, 700 kilómetros de donde yo vivo. Y Dios me habla y me dice, voy a bendecirte, sé obediente. Y Dios agarra y me declara una palabra y me dice que yo, a todo lugar donde vaya a predicar, levante un pacto. Y yo, lleno del poder de Dios, dije, amén, Señor, voy a levantar ese pacto, gloria a Dios. Mientras viajaba hacia Buenos Aires, empecé a pensar. ¿Y qué va a pensar la gente? La gente va a decir que yo vengo por el dinero. Empecé a razonar, a usar mi mente. Cuando llegué allá, no pedí un solo pacto porque digo, van a pensar que vengo por su dinero. Y yo vengo a servir a Dios. Hermano, prediqué 15 días, 30 prédicas, 2 prédicas por día. Cuando volví, pagué mi pasaje y llegué con, como decimos en Argentina, con pelusa en el bolsillo, no tenía nada. Cuando llegué, mi esposa no me dijo nada, pero con la mirada me dijo todo. Había que pagar cuentas. Y yo trabajaba sirviendo a Dios. Enojado, empecé a reclamarle a Dios. Me dijiste que me ibas a bendecir. Me dijiste, y Dios durante 15 días hizo silencio y no habló conmigo. A los 15 días, estando yo clamándole, llorando, Dios me habló una palabra y me dijo, desobediente. Y yo le dije, Señor, pero tú sabes que iban a pensar que vengo por su dinero, porque la gente, el evangélico, lo primero que, cuando ve a un predicador, lo primero que hace es agarrarse los bolsillos y apretarlo para que no hace cosa que le pida dinero. No digo que habrá alguno que lo haya hecho, no sé, no me interesa, no voy a hablar de ese tema, pero yo hablo de mi persona. Entonces, Dios me dijo, yo te mandé. Tú tenías que hacerlo porque yo iba a poner en el corazón de la gente para que te dé. La gente no iba a pensar mal porque Dios me mandó. Y a veces no entendemos, Dios nos manda a hacer algo y nosotros, razonando, abortamos la palabra de Dios. Dios te ha mandado a hacer cosas. Oh, bendito sea Dios. El Espíritu Santo me dice que hay gente ahí que Dios le mandó a hacer cosas que ha dudado porque se ha puesto a razonar. Se ha puesto a pensar, el agua no me va a sostener, así que no, imposible. Imagínese, mi hermano. Dios te dice hoy, Pastora María Vargas de González,
Dios te dice hoy, camina sobre las aguas. No razones, no piense. Cree porque yo lo haré, dice el Espíritu Santo. Reciba esa palabra porque Dios le está hablando a usted, pastora. Dios le está hablando a algunas personas que están aquí. Dios le está hablando. Es tiempo de creer, de caminar en lo sobrenatural. Dios tiene algo sobrenatural. Elías era un hombre que viendo la gloria de Dios, viendo que descendió fuego del cielo, ya cuando vio que todo estaba bajo la gloria, ya creyó que él tenía que pensar que ahora él era un hombre de gloria. Aleluya. Y agarró, fue y desafió a los profetas y los mató a los profetas de Baal y de Acera. La pregunta del millón es, ¿cuándo Dios lo mandó a que matara a esa gente? ¡Yuhu! Cuando Dios le mandó que matara a esa gente, nunca le mandó a matarlos porque él no podía hacerlo. Él no podía hacerlo porque era un hombre santo. Estaba escrita en la ley de Moisés que los santos no pueden tocar nada que sea abominable. ¿Cómo iba a matar gente? ¿Cuántas veces has visto la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas en tu vida y ya has hecho cosas más que Dios no te pidió? No hagas lo que Dios no te pida, haz lo que Dios te pida y nada más. Dios no necesita tu ayuda. Tú necesitas a Dios. Yo no necesito ayudarlo a Dios. Dios me tiene que ayudar a mí. Porque yo le creo. ¿Me entiende? Santo es el nombre del Señor. Elías dijo, bueno, ya está, ahora desciende fuego del cielo, así que venimos para acá. Listo. Y los mató. Cuando los mató, se dio cuenta que estaba en pecado. Se dio cuenta que era un rebelde. Se dio cuenta que era igual que sus padres. Alabe lo que él vive. Jezabel lo amenaza y tuvo miedo porque había perdido la cobertura de Dios por cuanto fue un desobediente. Humanamente comenzó nuevamente a razonar, a pensar y tuvo que huir. De cuántas cosas has huido, de cuántas cosas has tenido que huir por cuanto no seguiste creyendo en lo sobrenatural de Dios. Dios hizo obras en tu vida, Dios hizo cosas poderosas en tu vida, Dios hizo milagros poderosos, pero dejaste de creer en los milagros para empezar a razonar. Este que está aquí ha visto milagros como no te imaginas y llegó un momento en que se afanó en conocimiento, en revelación, en muchas cosas y dejó lo más importante, que es el poder del Espíritu Santo manifiesto en uno. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos. Es el tiempo, Dios está llamando a la iglesia a volverse a caminar en lo sobrenatural. Porque viene un tiempo de persecución poderosa y a menos que estés preparado para resistir todo lo que el enemigo trae, vas a caer y no vas a poder avanzar. Mucha gente piensa que vive y está muerto, pero a ti te está hablando Dios para que entiendas que es el tiempo de levantarte con una palabra de vida, una palabra que vaya a transformar naciones. Dios no te llamó para predicar el mismo mensaje que predica el otro. Dios no hace copias, Dios hace únicos. Tú eres único en Dios. Yo le decía hace poquitos días a un profeta aquí hablando, la huella digital es única. No existe una igual a otra en el mundo. Y mire que hay millones y millones de personas. Dios no hace réplicas. Dios hace únicos. Amado apóstol Edwin González, te bendigo, siervo del Señor. No hay uno que sea igual a ti. Tú eres único. Elías no entendió eso y Elías quería hacer más de lo que se le pidió. Elías quiso matar a los profetas, Dios no lo mandó a matarlos. Tuvo que huir. Pero Dios tenía propósito para Elías.
Y Dios entendió que Elías había entendido. Escuche esto. Dios entendió que Elías había entendido. Entonces Dios nunca le reclamó a Elías. Dios le mandó el ángel del Señor. Hasta que lo llevó por el desierto a una cueva. Estando en la cueva, el Espíritu Santo le habla a Elías. Y le dice el Espíritu Santo: ¿qué haces aquí, Elías? No, lo que pasa es que un vivo celo por ti y han matado a todos los profetas, solamente yo he quedado. Sal fuera de la cueva, Elías. Tú puedes estar oyendo la voz de Dios. Tú puedes estar oyendo la palabra profética. Tú puedes estar con comunión, predicando el Evangelio. Puedes ser un hombre y una mujer de Dios. Puedes estar presente siempre con la palabra de Dios. Pero tú puedes estar en una cueva también. Apóstol Carlitos Ambrosetti, te bendigo. Hay gente que está predicando. Hay gente que son ministros. Hay gente que están alabando a Dios. Hay gente que son usados por Dios, pero están en una cueva por cuanto ellos mismos se metieron en la cueva, porque hicieron cosas que Dios no le mandó a hacer. Quisieron ayudar a Dios cuando Dios no lo mandó a hacer. Yo me recuerdo un apóstol que conozco. Él tenía la costumbre que a donde iba, por las carreteras, veían algún montón ahí de idolatría. Como dice la palabra, bajo todo árbol frondoso se prostituye mi pueblo. Hacen adoración a los ídolos en las rutas, en los caminos. Y él se bajaba, iba y agarraba patada todo eso y rompía todo. La pregunta que yo me hice fue esta: ¿Dios te mandó a hacerlo? No, Dios no lo mandó a hacerlo. Él quería ayudarlo a Dios. Alábele. El resultado fue que por misericordia de Dios no le cortaron la pierna. Porque cuando tú haces algo que Dios no te mandó a hacer, Satanás, el diablo, ha de venir con venganza sobre tu vida. Si hoy te preguntas por qué estás pasando lo que estás pasando, pregúntate primero y razona qué cosas hiciste que Dios no te mandó a hacer, pero las hiciste pensando que eran de Dios. Dele gloria. Saludo a Ángel María Balbosa Polanco. Dios te bendiga. Escúcheme, ¿cuántas veces hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer? Dios no mandó a Elías a matar a los profetas, pero Él los mató. Entonces esa condición los llevó a que se metieran en una cueva, donde sí oía la voz de Dios, sí oía palabra de Dios, sí venía la profecía, pero estaba encerrado. No podía ver la gloria, no conocía la gloria porque estaba encerrado. ¿Cuántos de ustedes están encerrados en una cueva? Van a la iglesia, hacen esto, aquello. Tengo uno ahí. Ahí tengo un profeta que justamente me pone que profetice. A ese profeta le estoy diciendo, él está metido en una cueva. ¿Por qué está en una cueva? Porque teniendo un llamado, sigue dando vuelta y no cumple con su llamado. Elías fue llamado a algo diferente, no a estar en una cueva, no a huir de Jezabel. Salió fuera de la cueva y le vuelve a decir Dios: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué primero le dice por el Espíritu Santo y luego le dice Dios personalmente? Se apersonó Dios, la gloria. ¿Qué haces aquí? Y hoy Dios te hace esta pregunta. Varón, mujer que estás ahí, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Cuánto hace que Dios puso en tu corazón que te movieras? ¿Cuánto hace que Dios puso en tu corazón que hicieras algo diferente? Pero sigues estando en el mismo lugar porque no has entendido el mensaje de Dios para tu vida. Saludo a mi amigo, el Carri. Dios te bendiga, Héctor. Abrazo grande. Porque estás en el mismo lugar porque no has entendido todavía. No has entendido aún.
que Dios te llamó para algo diferente. Elías fue llamado para ver la gloria. Elías vio el terremoto y sabía que Dios no estaba porque conocía al Dios que vive. Vio el fuego y sabía que Dios ahí no estaba porque él sabía, aunque eran manifestaciones de gloria, él sabía dónde estaba la presencia de Dios. Pero cuando oyó el silbo apacible, se cubrió con su manto. Esto quiere decir que volvió a restaurar su llamado. Volvió a restaurar, aleluya, su llamado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le estoy hablando a alguien que Dios le quiere restaurar su llamado. Que Dios quiere decirle en esta hora que vuelva a cubrirse con el manto que un día Dios soltó sobre él. Alabado sea el nombre del que vive. Porque has querido renunciar al manto que Dios puso sobre tu vida. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que en este oficio que Dios te llamó, no se puede renunciar. No fuiste llamado como cobarde para huir. Fuiste llamado para cumplir el propósito que Dios hizo en tu vida. Mi alma se enardece porque siento la presencia del Espíritu Santo. A alguien Dios está ministrando. A alguien Dios le está rompiendo el corazón. Hay una palabra que está calando profundo en tu corazón. Padre poderoso, Dios de gloria. Esta palabra es resistida. Porque muchos Jezabel que han querido opacar tu ministerio tienen que caer por tierra en esta hora. Esa Jezabel es el pensamiento humano. Es el pensamiento que te pone que tú comiences a razonar cuando tienes que creerle a Dios. Cuando tienes que declarar una palabra de gloria. Dios te llamó para transformar naciones. Dios te llamó para transformar naciones. Pero, ¿acaso le has creído a Dios? ¿O solamente fuiste a un lugar porque sentiste que tenías que ir? ¿Le creíste a Dios? ¿Creíste que Dios te llamó para transformar ese lugar? Alabe lo que Él vive. Hay una gloria poderosa aquí, mi hermano. Hay un poder sobrenatural. Dios está rompiendo los esquemas religiosos. Elías entendió que él necesitaba conocer y estar en la presencia de Dios. El silbo apacible era su cama, era su hábitat. Aunque era un profeta de fuego, pero él necesitaba la presencia. Yo vengo a hablarle a alguien en esta mañana que necesita la presencia de Dios, que necesita volver a encontrarse con la presencia de Dios. Santo es el poder de Dios. Alabo mi barabasaya. A alguien Dios está restaurando en esta hora. Hay alguien al que Dios le está restaurando su llamado, su manto. Hay alguien al que Dios le va a restaurar su manto. Alguien va a ser santificado en esta hora por una palabra. Alguien va a ser conmovido en el Espíritu por una palabra. Alguien recibe un milagro de sanidad. Alguien recibe un milagro de liberación. Alguien recibe un milagro sobrenatural en la vida en este instante. Los médicos declararon que tú te ibas a morir. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que eso sana por la llaga de Cristo. Hay una sanidad para una mujer en este momento, en este instante. El Espíritu Santo me dice que hay una sanidad para una mujer que le dijeron que se iba a morir. El Señor te dice, ahora sos sanas por la llaga de Cristo. Alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tienes una obra que hacer, le dijo. Tienes que ungir. Claro que sí. Chechiaedo, claro que sí. Porque para ti era la palabra que solté. Para ti el Espíritu Santo me estaba hablando de tu vida. Para ti es la palabra, recibíla en el nombre de Jesús. Por algo te conectaste hoy a este video. Porque Dios tenía una palabra para tu vida. Santo es el nombre de nuestro Señor. Siempre he dicho lo mismo. Los verdaderos profetas de Dios fueron llamados para transformar naciones. Dios no te llamó para que tú seas alguien más del montón. Dios te llamó para que seas diferente porque Él te hizo diferente. Tu ADN es único y el único que tiene tu ADN se llama Jesucristo. Aleluya. Mire, hermano,
No puedo cortar este video porque la presencia es tan poderosa. Aquí está conmigo mi esposa. Hay una gloria que está descendiendo en este lugar. Hay una palabra que se está gestando en este lugar. Porque Dios no necesita tu razonamiento. Para tu pensamiento, no porque soy un pecador, no porque vivo equivocándome, no porque cometo errores, no porque hago esto. A Dios no le interesa, el poder de Dios no depende de ti. Depende de la palabra que Él soltó sobre tu vida. Depende del llamado que Él te hizo un día. Él no se va a manifestar por tu santidad, sino porque le creas que Él te santifica. Hay gente que rechaza lo de Dios porque dice, no, porque no soy santo. Claro que no eres santo, yo tampoco. Somos santos porque Él nos santifica y nos presenta santos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábelo. Santo. Yo me gozo porque sé que Dios hizo un milagro en una amiga de muchos años, una amiga de allá de mi pueblo natal, que justo está conectada y yo sé que Dios hizo un milagro, hizo una obra en tu vida, hija. Y me gozo en el Señor, sabe Dios que me gozo. Mi hija Vanessa Ramírez, abrazo grande, amada, que la paz sea contigo. Aleluya, claro que sí. Si no has cambiado de lugar, estás en Chile todavía. Le digo a Chechi y a Edo, estás en Chile todavía. Y yo me encuentro en Colombia hoy. Estoy en Soledad, Colombia. Bastante lejos, pero la gloria de Dios, aleluya, la gloria de Dios está en todo lugar. Para Dios no existe la distancia, para Dios no existe el imposible. Para Dios hoy está restaurando tu ministerio, Dios hoy está restaurando tu vida, Dios hoy está haciendo una restauración completa en ti, porque tiene algo poderoso para ti, quiere hacer algo diferente. Dios te llamó a caminar sobre las aguas, Dios te llamó a hacer algo diferente. Volvete nuevamente al prototipo, le dijo a Elías. Elías, ¿qué haces acá? Vos fuiste llamado para la gloria, fuiste llamado para obedecerme y caminar en gloria, no para razonar ni pensar. Voy a terminar con esto, escúcheme. Hay siervos de Dios que pierden la sensibilidad del espíritu, porque se afanan en cosas del mundo, se afanan en cosas terrenales. Muchos de los siervos de Dios siempre están opinando y hablando de política. La política, mi amado hermano, te quita lo de Dios, porque la política te lleva a razonamiento. La política te hace razonar y hablar cosas que no son. Tú no fuiste llamado para ser político, fuiste llamado para ser un siervo y una sierva de Dios. Si tú quieres ser político, pues deja las cosas de Dios y ocúpate de la política. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Mi amado pastor, tantos años, Pastor Francisco Roldán, muchísimos años han pasado. Aleluya, santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me acuerdo del pastor, el bendito pastor. Nosotros éramos creyentes, recién conocido el Evangelio cuando lo conocí yo hace muchos años, en una de las iglesias de la Asamblea de Dios, allí en General Pico La Pampa. Que Dios me lo bendiga grandemente. Hoy estamos aquí en Colombia, alabándole a Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos llevando el Evangelio, hemos estado en Chile, hemos estado en Argentina, donde nacimos, hemos estado en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y hoy estamos en Colombia. Y vamos a seguir caminando mientras Dios nos dé vida y nos dé palabra para ayudar y levantar a los Elías que hoy están detenidos y metidos en una cueva. Que esta palabra hoy cale lo profundo de tu corazón y te levante, porque ese es mi deseo y más el deseo de Dios. Te bendigo, te mando un abrazo grande desde acá de Soledad, en Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. La paz sea contigo. Bendiciones.